Pues si sentirse bien en condiciones normales es importante, mucho más lo es cuando estamos enfermos, especialmente cuando atravesamos una enfermedad larga o penosa. Pues de eso, de procurar el bienestar al enfermo, se encargan los profesionales que se dedican a los cuidados paliativos. Y Auxiliadora Fernández, muy buenas tardes, Auxiliadora. Hola, buenas tardes. ¿Me va a permitir que te tutee? Sí, claro. Auxiliadora sabe mucho de cuidados paliativos, es la directora integral de cuidados paliativos. Mañana, Auxiliadora, además, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Tiene que haber un Día Mundial para sensibilizarnos, ¿no? Sí, es necesario. El Día Mundial lo que hace es que pone en relieve la importancia de la sensibilización en la ciudadanía y los profesionales para que todo el mundo nos volquemos en una atención adecuada a estos pacientes necesarios. Pero vamos a poner las cosas claras, para quien no esté centrado en el tema, los cuidados paliativos, ¿qué son? De forma sencilla, ¿cómo se explicaría qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos es una rama de la medicina que ya lleva desde muchos años y el objetivo primordial que tiene es de mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que tienen enfermedades avanzadas, progresivas, incurables y con un pronóstico de vida limitado, con el fin de dar vida a los días. Entonces, lo que mejoramos la calidad de vida al final de la misma, evitando y preveniendo en el momento, en la medida que se puede, el sufrimiento que conlleva tanto a él como a su familia. Y esto lo hace mediante una atención integral, que es característica de los cuidados paliativos, una atención donde se abordan todas aquellas necesidades que el paciente tiene al final de su vida. Son necesidades tanto físicas, de dolor, fatiga, disnea, como también psicoemocionales, como sociofamiliares, como espirituales. Claro, pues no solamente es sentirse bien físicamente, no, es mucho lo que... Mucho más. Es mucho un más, ¿no? compendio de sufrimiento global, que no solamente es el dolor físico, sino el dolor, digamos, emocional, los aspectos sociales, el entorno. La persona no vive en un entorno solo, vive una familia, de una biografía previa, y por lo cual todo está imbrincado y todo influye de una forma u otra en el sufrimiento al final de la vida. Y el enfrentamiento con esa etapa es muy duro a nivel psicoemocional. Una Auxiliadora es oncóloga, es decir, es una médico especialista en cáncer, y entonces yo no sé, me asaltaba la duda, Auxiliadora, ¿llegaste a los cuidados paliativos después de ser oncóloga? ¿De alguna manera te sensibilizó el sufrimiento de los pacientes de cáncer? Sí, en un principio yo hice la especialidad sin tener en vista dedicarme al 100% a los cuidados paliativos, pero sí que durante el desarrollo de mi especialidad, del MIR, pues vi que había un área deficitaria en este terreno y ahí fue cuando empezó a entrarme la vocación o el interés y la ilusión por trabajar en este campo. Veía que en estos pacientes no se trataba del todo bien de forma global, había un déficit muy grande en el tratamiento del dolor, no había prácticamente morfina, en el domicilio el paciente estaba muy desatendido. Y eso estamos hablando de la década de los 90, ¿eh? Yo llevo ya muchos años. Han pasado muchos década años de los 90 y ha evolucionado mucho, entiendo, ha cambiado ¿no? mucho en los últimos años, pero cuando yo hice la especialidad era muy deficitario el campo de cuidados paliativos y la mitad de los profesionales no sabían de lo que estábamos hablando cuando hablamos de paliativo. Lo asimilaban siempre a la situación de agonía, a la situación de últimos días, al ya no podemos hacer nada. Ya aquí se acabó el tratamiento, ya no se hace nada, que se vaya a su casa a morirse. Claro, que ese es uno de los mazazos que a veces sufre, bueno, no solamente el enfermo, sino también la familia. Yo creo que todos tenemos algún caso cercano de alguien de quien nos han dicho, mira, ha llegado a un punto de su enfermedad en el que la medicina no puede hacer ya nada por curarlo. Y entonces lo que se le pasa por la cabeza al familiar en ese momento es, vale, pues mi familiar está condenado y va a sufrir. Pero no es así, siempre hay algo más que se puede hacer. Siempre hay mucho. Nosotros el lema que tenemos en cuidados paliativos es que en el momento que identificamos que un paciente tiene necesidad de cuidados paliativos es cuando echamos, digamos, como decimos, toda la carne en el asador para empezar a cumplir todas las necesidades, abordar todas las necesidades que el paciente en esa fase tiene, que son muchas. Y se puede hacer mucho y trabajar mucho en muchos aspectos, en el control de síntomas, en el abordaje de la familia, en respetar los deseos del paciente al final de la vida, en cerrar el ciclo vital. Fíjate, Auxiliadora, que hay quien... Gratificante. Es gratificante. Sí. Sin duda. Fíjate que hay una cosa, y es que mucha gente relaciona los cuidados paliativos directamente con la morfina, por ejemplo, o con medicamentos de ese tipo que alivian el dolor. Pero, bueno, por lo que me dices, no es solo eso. Hay muchos mitos con relación a los cuidados paliativos que, afortunadamente, aunque todavía tenemos que seguir sensibilizando, por eso la importancia de hacer visible los cuidados paliativos. Hay un mito que es morfina, muerte, cuidados paliativos, muerte inmediatamente, sedación paliativa,
en términos que son... entonces, en este sentido, yo creo que la ley de muerte digna, que fue la comunidad andaluza, la primera que la promulgó, ha sido un cambio cualitativo importante en el sentido que ha aclarado muchos términos en cuanto a lo que son cuidados paliativos concretamente, para qué se utiliza el derecho al control del dolor mediante morfina. Ahora tenemos un abordaje terapéutico muy amplio, antes no, ahora tenemos mucho manejo, ¿no? Y yo creo que la ley sí que ha aclarado terminológicamente muchos conceptos que hasta ahora ni los pacientes, ni los ciudadanos, ni los profesionales tenían a veces claro, ¿no? Hay una cosa que has dicho, que es que el ponerle fecha a las cosas duele mucho, sobre todo cuando tienes a un familiar enfermo, y hay quien piensa, bueno, lo acabas tú de decir, cuando entra en paliativo es porque le queda poco tiempo de vida, no tiene por qué ser eso. No tiene por qué ser. Nosotros ya, antiguamente sí que se hablaba de una fecha, pero ya afortunadamente se ha ido cambiando y se ha ido mejorando la atención en este sentido, y ya no hablamos de tiempo, de 6 meses, de 3 meses, de un año, sino realmente de un paciente que sí que tiene una enfermedad con un pronóstico vital y que tiene múltiples síntomas y necesidades cambiantes y un gran impacto socioemocional, pero al mismo tiempo lo valoramos más por las crisis y necesidades que tiene que por el tiempo de vida. No nos importa tanto el tiempo, sino que es un paciente que tiene muchas necesidades y en ese momento abordamos todas ellas de la mejor forma posible, intentando prevenir el sufrimiento que conlleva esta enfermedad al final de la vida. Pero no nos fijamos en el tiempo, sino en lo que demanda el paciente, lo que necesita el paciente de forma integral. Ya. Fíjate que he encontrado datos, a los periodistas nos gustan mucho esto de los datos. Sí. He encontrado datos que dice que cada año, según el Instituto Nacional de Estadística, mueren en nuestro país 380.000 personas y de todas ellas 120.000 requieren atención especializada de cuidados paliativos. Son 120.000 personas y evidentemente para todos no es el mismo tratamiento. No todo el mundo requiere la misma necesidad, efectivamente. El hecho de que el paciente se identifique de cuidados paliativos no requiere las mismas necesidades. Cada paciente y cada familia es uno y no hay protocolo en este sentido. Entonces, el modelo de atención que propone el plan en nuestra comunidad está en función de la complejidad que presente el paciente, de tal forma que un paciente, aunque tenga necesidad de cuidados paliativos, lo puede llevar perfectamente su médico de atención primaria, su equipo de atención primaria o el equipo hospitalario en el caso que lo necesite. Pero cuando hay una complejidad elevada de cualquier tipo, bien por la sintomatología clínica, por la situación social, familiar, espiritual, entonces, solicitamos la intervención de un recurso avanzado, que son las unidades de cuidados paliativos o los recursos de cuidados paliativos domiciliarios, los equipos de soporte. Sí, seguro que habrá familias que te lo habrán preguntado, auxiliadora, ¿qué hacemos? ¿Mejor en casa, mejor en el hospital? Supongo que me vas a decir, depende del paciente, pero ¿lo ideal qué es? Lo ideal es lo que el paciente quiera. Lo que sí tenemos claro es que cada vez, si se da una adecuada atención en el domicilio, con los medios, con la calidad suficiente, el paciente quiere estar máximo tiempo en domicilio, y si se establece la estructura, la formación, la capacitación de los profesionales que están atendiendo al paciente en el domicilio, la mayoría se pueden morir en el domicilio perfectamente. Si el paciente lo quiere y si las condiciones clínicas y sociales lo permiten, ¿no? Pero lo ideal es en domicilio siempre que sea posible. Claro. Y con un profesional adecuado, con competencias y un medio adecuado familiar. Y eso te iba a preguntar, ¿la familia en todo esto qué papel juega? Claro, la familia juega un papel importantísimo, pero no siempre hay familia, o las familias no son competentes para ese cuidado, entonces pues sí que tenemos que tener unidades de cuidados paliativos o camas, digamos, de otro tipo de estancia para estos pacientes que, aunque no requieran una hospitalización adecuada, pero sí que no tienen familiares competentes para mantener ese paciente en su domicilio, entonces lo tendríamos que ingresar. Te voy a pedir ya, para terminar, algún mensaje que tú quieras lanzar a esas familias que ahora mismo tienen a un enfermo en casa o una persona que está enferma y necesita de cuidados paliativos. ¿Un consejo que tú les darías? Bueno, pues yo que están haciendo una labor importantísima, manteniendo los cuidados, estando al lado del paciente, y no saben la labor tan importante que es el acompañamiento, aparte del control de síntomas, los cuidados, el sentirse partícipe de los cuidados del paciente, el cumplir los deseos del mismo, el vivir esa etapa como una etapa que es tan importante como el nacimiento. Sí, pues es una etapa rica, ¿no? Es una etapa muy rica, de donde se pueden sacar muchísimos aspectos, ciclo vital, de reconocimiento, de cumplir deseos, de hablar lo que nos ha hablado. Si se sabe aprovechar esa etapa, enriquecedora. Pues muchas gracias, auxiliadora Fernández, por acompañarnos. Gracias, de verdad que nos has dado un halo de aire fresco, de esperanza para en fin, esas familias que a lo mejor lo están pasando regular, esos enfermos. Gracias. Pues nada, aquí estamos para ayudar. Gracias por acompañarnos. Gracias.